Ante todo vamos a orar. Padre Celestial, en nombre del Señor Jesucristo te pido que nos guíes, que tu Espíritu Santo nos muestre tu palabra, Señor, y que la podamos guardar en el corazón. Vamos a seguir con la enseñanza básica en Gálatas. Ahora Gálatas 3, del 1 al 5. Dice así: el Espíritu se recibe por la fe, es el título. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bien, esta es palabra de Dios. Y acá nos habla Dios. Pablo había reprendido anteriormente a Pedro. Me recuerdan que lo reprendió cuando Pedro, al ver que habían llegado algunos hermanos de parte de Jacobo, le había entrado miedo, temor, y dejó de prestarle atención a la verdad, o sea, a Jesucristo, a Dios, y se había dejado llevar porque lo que estaban en discusión era si debían ser fieles a la fe o fieles a la carne, si debían circuncidarse o no debían circuncidarse. Y bueno, en eso Pedro había arrastrado a Bernabé, que era un hermano de milicias y de trabajo con Pablo. Pero bueno, Pablo lo reprendió a Pedro para que volviese al camino. Y acá sigue haciéndolo, pero ahora ya con todos los Gálatas. Porque lo primero que empieza diciendo, les dice: oh Gálatas insensatos. Claro, vemos Gálatas insensatos. ¿Qué es lo que les quiso decir? Insensato es una persona que muestra y sus actos imprudentes, que no tiene, que es inmaduro, que es inconsciente. Una persona insensata no es responsable, una persona insensata no es obediente, falta. Entonces le está diciendo: oh Gálatas inmaduros, inconscientes, inconstantes. Les está diciendo: ustedes no han madurado. Y después les dice: ¿quién os fascinó? Les está diciendo: ¿por qué ustedes se están apartando? Dice: ¿cómo es que ¿quién los deslumbró con alguna postura, con alguna palabra distinta a la que ustedes ya ven? Dice: ustedes vieron a Jesucristo, les está diciendo en el 1. Ustedes vieron, con sus ojos vieron a Jesucristo y lo vieron crucificado. Y Él fue el que nos dio la salvación, gracias a Dios, por fe, no por obra, porque por obra nadie la podíamos alcanzar. Nadie. Es la palabra que se repite mucho en la Biblia, que la salvación es por fe y no por obras, como dice Dios en su palabra. En Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Esto lo aclara bien en Efesios y lo aclara también, nos habla en Romanos de lo mismo y en muchas otras partes. Y acá les estaba diciendo justamente Pablo a los de Gálatas: ¿qué están haciendo? Dice: ¿no vieron a Jesucristo? ¿No vieron que la salvación es por fe y no por obra? Que ¿ustedes creen que el sacrificio que hizo Jesucristo no es suficiente? Ya se los había dicho anteriormente en el versículo 2, cuando les dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso se lo dijo en el 2, y en el 3 les vuelve a recalcar. Les dice: ¿no vieron a Jesucristo? ¿No han visto que Él fue el último sacrificio aceptado por Dios? Y que gracias a la fe en Él y gracias a su sacrificio
podemos obtener la salvación. No por obras del humano, porque el ser humano no las puede hacer. Pero ellos ya estaban deslumbrados. ¿Deslumbrados con qué? Con los que venían y les hablaban de otras cosas. Les decían que para ser salvos también tenían que circuncidarse y continuar con una serie de cosas que tenían los fariseos y que debían de cumplirlas en la carne. Y Pablo le dice, no, la carne no. Lo importante es la fe, porque por las obras de la carne ninguno va a ser salvo. Dice, y después les dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Le está diciendo, ¿de dónde vino la salvación a ustedes? ¿De dónde viene la luz a ustedes, la verdad? ¿Por las obras de la carne o por el creer con fe al oír? ¿Cómo les llega a ustedes la salvación? Nos viene por gracia. Y nos volvemos a Efesios, donde dice que va a ser por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, vanamente murió Jesucristo. Porque si fuesen por obras, el hombre solo se justificaría. Y nosotros solo podemos ser justificados por el sacrificio de Jesucristo. Y Dios es el que nos justifica. Por gracia y no por obra. Y les está recalcando eso, que por obras no, que es por fe. Es como si los estuviera agarrando de los hombros y los estuviera amarreando y les diría, insensatos, ¿qué están haciendo? ¿Qué están viviendo ahora? Dice, ¿cómo han recibido la salvación? Por fe, no por obras. Y a continuación le dice, tan necios sois. ¿Y un necio? ¿Qué es un necio? Necio es una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Entonces le está diciendo pocos inteligentes, le está diciendo equivocados, le está diciendo están en una postura mal. Le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Qué le está diciendo? Les está diciendo, ustedes que empezaron por fe a creer en Jesucristo, por fe a obtener la salvación, hoy van a seguir por la carne, que si no hace la carne algo, ustedes no van a ser salvos. Ustedes no lo van a hacer. Dios lo hace por gracia al creer en Jesucristo. Dice que al creer que Jesús es el Hijo de Dios, Dios por gracia, no por obras, nos dará la vida eterna. Y les está recalcando, ¿quién los deslumbró? ¿Quién los engañó? ¿Por qué son tan necios? ¿Por qué son tan inmaduros? ¿Por qué son tan insensatos? ¿Por qué están acabando por la carne? Cuando por la carne nadie va a ser salvo, solo por la fe en Jesucristo. Y les está hablándole con amor, con misericordia, pero les está hablando firme y le está diciendo, no es la forma es la fe, la forma es creer en Jesucristo, creer que el Hijo de Dios nos va a hacer salvos, que su sacrificio en la cruz nos hace salvos al creer en Él, no nuestras obras, que podamos hacer una cosa o que podamos hacer otra, que vayamos o que vengamos, no por comer esto o no comer aquello, o por hacer esto o hacer aquello, o circuncidarse o no circuncidarse, no, las obras de la carne no nos harán salvos, sí la fe en Jesucristo, eso es lo que nos va a hacer salvos. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, sí que realmente fue en vano, les dice. Dice, tanto han padecido, son perseguidos, no son aceptos en muchos lugares, no se los ve bien en muchos lugares. ¿Para qué han padecido eso? Si ahora no van a seguir en eso. ¿Para qué han sacrificado cosas del mundo y de la carne si ahora van a caer de nuevo en la carne y en el mundo? ¿Para qué lo han hecho? Si va a ser todo en vano, va a ser todo inútil, no va a valer de nada. ¿Por qué no va a valer? Porque la salvación no viene por obras, viene por fe. Viene por fe. Y dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, quien es Dios, que hace maravillas y nos da de su Espíritu, el Espíritu de Dios,
¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Les está diciendo, el Espíritu de Dios, ¿cómo llega a ustedes? El Espíritu de Dios, ¿cómo trabaja en ustedes? ¿Cómo los guía? ¿Por las obras de la carne o por el creer con fe? Y nosotros sabemos que es por la fe. Les está diciendo por la fe en Jesucristo, por la fe en el sacrificio de Jesucristo, por la fe en Dios. Dios dice que recibiremos el Espíritu Santo. Y le creemos a Dios, le creemos a Jesucristo. Jesucristo dijo que Él se iba, pero que no nos iba a dejar solos, que nos iba a mandar el Consolador, que es el Espíritu Santo que va a morar en nosotros, el que nos va a guiar, el que nos va a redarguir y el que nos va a hacer vivir una vida agradable a Dios. No lo que haga nuestra carne, porque la carne es como la cabra. La cabra tira al monte y la carne tira al pecado. En la carne vive el pecado, en la fe vive el Espíritu, y el Espíritu de Dios es el que nos tiene que guiar. Y tenemos que vivir por el Espíritu de Dios y para Dios. Eso es lo que les está hablando, es lo que les está diciendo. Les está diciendo, ¿qué están haciendo? Es un llamado de atención a la iglesia. Pero claro, vemos que es Gálatas. Pero ¿por qué está en la Biblia? Porque ese llamado de atención es para nosotros. Es para todos los que estamos en este momento viviendo, estos momentos difíciles y duros. Y nos puede decir, oh, del mundo insensatos, si nos apartamos, creyendo que con las obras de la carne vamos a justificarnos ante Dios y vamos a ser salvos. Si pensamos que manteniendo cosas de la carne, vamos a ser salvos. Si pensando que haciendo obras sin fe vamos a ser salvos. Lo dice claramente Dios, que nosotros tenemos que ser salvos por fe, no por obras de nuestra carne. Nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo nos lo aclara Dios, lo recibimos por fe. Y nos dice a todos nosotros que nos mantengamos, que no seamos insensatos ni seamos necios, que no nos apartemos, que no pensemos que hoy necesitamos algo más para justificarnos ante Dios, que necesitamos hacer un suplemento, que necesitamos, aparte de lo que hizo Jesucristo, bueno, yo le voy a poner el granito de arena mía, voy a hacer algo yo le voy a dar algo más a Dios. Sí, Jesucristo hizo su sacrificio, por ese sacrificio somos aceptos, pero yo te voy a echar una manita más, Dios, yo voy a hacer algo con mi carne, no, nosotros tenemos que ser fieles a Dios. No tenemos que ser insensatos, no tenemos que ser inmaduros, no tenemos que ser inconscientes, tenemos que ser personas que no nos tratemos de no mantenernos en nuestros errores. Cuando Dios nos muestra un error, cambiarlo, modificarlo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Porque es lo que nosotros buscamos, agradar a Dios, para que Él, mediante su Espíritu Santo, nos guíe. Él nos va a dar su Espíritu Santo, por fe lo sabemos, por fe lo entendemos y por fe lo esperamos. Y lo que queda bien claro en esta parte de Gálatas, lo que Dios nos está hablando a nosotros, que eso era lo que pasaba en ese tiempo y es lo que pasa hoy también. Pasa con muchos cristianos inconstantes, muchos cristianos inmaduros, muchos cristianos imprudentes, muchos cristianos que se mantienen en sus errores, muchos cristianos que se aferran a sus ideas, las ideas del mundo, las ideas de la carne, la inmadurez del espíritu y ser inconscientes. Y Dios lo que quiere es que no nos aferremos a eso, que no nos mantengamos en eso, sino que seamos maduros, que seamos firmes, que seamos fuertes, que seamos conscientes de que Dios es el que hace, Dios es el que da, y Dios es el que nos fortalece, el que nos lleva, y es el que nos da con su Espíritu Santo la salvación y la vida eterna mediante el sacrificio de Jesucristo, y que no hace falta algo más de la carne para hacerlo. Es la fe. Y acá se los está recalcando bien. Bueno, después seguiremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y te pido que seas tú guiándonos, hablándonos y gracias por tu palabra y gracias porque has dejado esto para que nosotros podamos leer, estudiarlo, guardarlo en nuestro corazón
y saber que no nos tenemos que desviar y que solo es por ti, Señor, y no por nosotros. Como dice tu palabra, lo importante no es que nosotros te amemos, sino que tú nos amaste primero. Y tu Hijo se sacrificó por nosotros, tu Hijo murió en la cruz por nosotros, y gracias a Él somos libres del pecado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.